conferencia. Vamos a hablar sobre hemorragia intracraneal espontánea. ¿A qué le llamamos de hemorragia intracraneal espontánea? ¿Qué entienden ustedes por eso? Básicamente se define aquella que no es traumática, ¿no? Porque puede haber hemorragia traumática. Entonces, la hemorragia espontánea es aquella que se produce por cualquier patología que el paciente tiene y que ocurre de manera espontánea, no espontáneamente. ¿Cuál es esta, no? ¿Cómo se sabe esto? ¿Aquí? La casi todos. Entonces, ¿y las causas? ¿Cuáles imaginan ustedes que pueden ser las causas de la hemorragia intracraneal? El aumento de la hipertensión arterial. La hipertensión, ¿qué más? Una trombosis. Más gas. Malformaciones arteriovenosas. ¿Qué más? Tumores también pueden ser, ¿no? Que no se considera, pero también tumores. ¿Qué otras más? Pacientes mayores que no sean hipertensos. ¿Cuál sería la causa? Diabéticos. Ya digo como comorbilidad, pero ¿cuál sería la causa central? La causa primaria. Y en los pacientes que no tienen hipertensión. La enfermedad amiloide, ¿no? La enfermedad amiloide es una causa bien frecuente, la encefalopatía amiloide es una causa bien frecuente de hemorragias en pacientes mayores que no tienen antecedentes de hipertensión arterial. ¿Ya? Eso es casi bien típico. Pacientes no tienen antecedentes de hipertensión arterial, pero tienen hemorragias recurrentes. Y no hay ninguna otra causa adyacente, entonces se tiene que pensar en esa patología. Okay. Muy bien, entonces, ¿a qué se le llama accidente cerebrovascular? Tanto a la patología isquémica como a la patología hemorrágica, ¿no es cierto? Entonces, la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares o de los desórdenes cerebrovasculares son isquémicos, ¿no? El 80% aproximadamente son isquémicos y el 20% son hemorrágicos. ¿Okay? Entonces, básicamente estas se producen por rupturas de vasos, puede ser pues capilares, ¿no? Malformaciones o inclusive venas, dependiendo del tipo de patología que se puede encontrar, ¿no? Una vez que estos pacientes, a diferencia de las isquémicas, una vez que estos pacientes superan la fase aguda, pues su recuperación es más o menos buena, ¿ya? Solo hay que evitar que la presión intracraneal no suba demasiado para que el flujo sanguíneo esté estable, ¿no? dentro del cráneo. Y obviamente esto hace que estos tengan mejor pronóstico que los accidentes isquémicos. Cuando hay una isquemia, generalmente una isquemia de una arteria principal, pues la recuperación funcional es pobre, ¿no? Pacientes quedan con hemiplegia, hemiparesias. Sin embargo, los pacientes que tienen accidentes hemorrágicos tienen una mejor recuperación, especialmente si son malformaciones arteriovenosas. Los pacientes con malformaciones arteriovenosas tienen una buena recuperación, a pesar de que estas malformaciones se encuentren en zonas importantes, tipo zonas motoras o zonas de lenguaje. Se les opera y pues después de 3 meses más o menos comienzan a hablar, ¿no? Hay malformaciones que hemos operado y que están ahí en las áreas del lenguaje primarias, ¿no? En el hemisferio izquierdo, y lo que hemos visto es que después de entre 3 a 6 meses comienzan a recuperar su afasia, porque llegan a tener afasias globales, ¿no? Y la hemiparesia igual se recupera a los 6 meses más o menos, y lo último en recuperarse son los deditos de la mano. ¿Ya? Los deditos del pulgar comienzan a moverse, pero los deditos de la mano tienen cierta dificultad y cierta espasticidad. Entonces la terapia física va a cumplir un rol importante, ¿no? En la recuperación de estos pacientes. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo reconocen ustedes clínicamente un DCB isquémico de un DCB hemorrágico? Les llaman, ¿no? De pronto son médicos de emergencia, médicos de cabecera, les llaman de la casa y les dicen, ¿sabe qué? Mi mamá o mi papá se ha desmayado y ahora
se le está escapando, no puede abrir la boquita, se le escapa la saliva por la boca y no puede mover una parte del cuerpo. Por la fascia, digo, por la parálisis primero que presenta. Ya, pero en los dos puede aparecer, ¿no? En los dos, tanto en la isquémica como en la hemorrágica pueden aparecer pues focalidad neurológica. Pero ¿cuál es la diferencia clínica? ¿Cómo ustedes dicen, sí, ya sabemos, pues obvio, hasta un chico de secundaria se han de dar un derrame, pues, ¿no? O sea, todos se han de dar un derrame, ¿no? El nombre típico. Pero el nombre típico de un DCB isquémico hemorrágico, ¿no? Un accidente cerebrovascular. ¿Cómo sería eso? Tal vez el isquémico, que es muy progresivo por las horas, pero el hemorrágico ya es más... ¿Rápido? ¿Brusco? Sí. Por una cefalea súbita y también una rigidez de nuca del paciente. Ya, ¿qué más? Claro, ese es un buen punto, ¿no? Que los pacientes tengan hipertensión intracraneal. Cuando es un isquémico, la hipertensión no existía, ¿no? Por lo menos en las primeras fases. Pero en una hemorragia sí, el paciente va a presentar eso y además náuseas, un poco de vómitos, mucha cefalea. Eso te da a que hay una masa ocupante, ¿no? Dentro del cerebro. Y lo otro también es la presentación. Los isquémicos, en algo estabas, ¿cierto? Pero los isquémicos son de presentación más aguda. Cuando se tapa una arteria, te da la parálisis se presenta en segundos, 20, 30 segundos. El hemorrágico tiene una tendencia a presentarse en minutos, unos 10 minutos, 15 minutos. ¿No? Tú ves cómo el paciente se está deteriorando lentamente, pero en ese lapso de tiempo. Pero una isquemia no, el paciente lo ves y de pronto te dice, no sé, estoy sintiéndome mal, así, ¿no? La mamá o el papá, estoy sintiéndome mal, así, y de pronto ya ves que en segundos la carita se les queda y te dice, no puedo levantar la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer? De todos modos, yo imagino que en neurología han llevado esto, pero existen criterios para reconocer un accidente cerebrovascular, ¿no? La parálisis facial, ¿no? Las parálisis en la focalidad neurológica en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Pero hay un criterio bien interesante que lo estudiaron hace poco, hace un par de años, fue un tema de tesis inclusive, y evaluaron la alteración de la mirada conjugada, ¿no? Cuando los pacientes tienen alteración de la mirada conjugada hacia un lado, es en un lapso pues, casi rápido, casi pronto, ese paciente tiene alto riesgo de un ataque cerebral isquémico hemorrágico, pero masivo, ¿no? Es un patrón importante. El único problema es que a veces no todos los familiares ni las personas que rodean al paciente reconocen ese síntoma, ¿no? O reconocen ese signo, ¿no? El paciente comienza a mirar por unos momentos. Pero si es que eso se detecta, ese paciente es tributario si es que es isquémico, es tributario de una trombectomía casi inmediata, porque va a ser un infarto masivo hemisférico. Entonces, se los comento porque nadie está exento de eso, ¿no? O sea, hay mucho accidente cerebrovascular en todas partes. En el Perú cada vez se incrementa más, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún familiar o alguien y tiene la mirada como puede hacia un lado, tienen que llamar a urgencias rápido y para que le hagan una trombólisis o para que se le haga una trombectomía. Es comprensible. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, sí, pues lo que decía, ¿no? La hipertensión intracraneana, la evolución, sí, las manifestaciones clínicas obviamente van a depender del tamaño y el examen de elección inicial siempre es una tomografía, ¿no? En todo DCB isquémico es una tomografía, en todo accidente cerebrovascular el examen de elección es una tomografía. Y luego, si es que ustedes ven que en la tomografía existe alguna posibilidad de alguna lesión añadida, pues le pueden pedir una resonancia magnética. Pero primero una tomografía. ¿Ok? Estas son varias de las causas. Fíjense, tenemos la hemorragia que ustedes han mencionado, los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, estas vasculopatías, ¿no? Moyamoya y vasculitis. Moyamoya es bien raro en Perú. Generalmente se presenta en países asiáticos, la enfermedad de Moyamoya. Y consiste en una degeneración autoinmune, se podría decir, de los vasos secundarios de la carótida interna, es decir, de las arterias cerebrales medias, de las arterias cerebrales anteriores.
Las carótidas están bien, pero sus vasos secundarios se comienzan a alterar. Y en las tomografías, o en las angiografías, perdón, toman una imagen como si fuera le dicen una imagen de humo de no sé qué, pero es como si estuviera humeando algo, ¿no? Las arterias se ven tan delgaditas que es como si hubiera una sombra de humo nada más. Esa es una vasculitis, y en esos casos, bueno, yo creo que allá en Asia son expertos en los bypasses, porque en esos casos el único tratamiento es realizar un bypass, ¿no? De una arteria de la cerebral, de la meningia media, desde la carótida externa, hacia una rama hacia una rama cerebral, ¿no? Entonces, eso es bien raro aquí. Las vasculitis, obviamente tenemos vasculitis de pequeños vasos, medianos vasos, ¿no? De grandes vasos. Estas vasculitis de Porto, otro tipo de problemas que a veces podrían afectar, ¿no? Coagulopatías, obviamente si el paciente toma antiagregantes, si el paciente toma anticoagulantes. ¿Qué tipo de antiagregantes conocen? ¿Qué antiagregantes conocen, chicos? ¿Nombres? Clopidogrel, ¿qué hace? Aspirina, pues, ¿no? Aspirina es un antiagregante, clopidogrel. ¿No? Y anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes conoces? ¿Perdón? Enoxaparina, heparina, ¿qué más? Warfarina, bioral, ¿qué más? Bueno, básicamente es, ¿no? Y la enoxaparina, que es una farina de bajo peso molecular. Entonces, si ven que un paciente es cardiópata, un paciente está teniendo fibrilaciones, es posible que esté recibiendo antiagregación, ¿no? 80 miligramos, 100 miligramos de aspirina, y eso podría condicionar también obviamente una hemorragia intraparenquimal. Los tumores, ¿no? Los abusos el abuso de drogas, ¿no? Y también se puede dar hemorragias secundarias e infartos venosos. En el Cusco es frecuente, en la altura es frecuente el infarto venoso. No hay estudios muy grandes, pero sí es frecuente, especialmente las obstrucciones del seno longitudinal superior, ¿no? He visto varios casos por aquí. Y en ellos, claro, hay que igual darles anticoagulación y todo. Entonces, pero es un indicativo, es un criterio para un factor de riesgo para una hemorragia, ¿no? Estas son las localizaciones donde generalmente se presentan las hemorragias. Pues el lugar con mayor presentación es el putamen, ¿no? Seguido del tálamo, y la fosa posterior en un menor porcentaje, ¿no? Es el de la protuberancia. ¿Cómo reconocen el tálamo en una tomografía? ¿Dónde está ubicado el tálamo? ¿Conocen el tercer ventrículo? ¿Se ubican con el tercer ventrículo? En una tomografía tienen, ¿no?, los cuernos de los ventrículos laterales, que los ventrículos laterales van al tercer ventrículo y luego al cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Las paredes del tercer ventrículo son los tálanos. Entonces uno ubica el tercer ventrículo y tiene tálamos a los costados. Los sangrados en los tálamos son evidentes cuando uno localiza este tercer ventrículo. Y generalmente estos van a tener irrupción ventricular, es decir, el sangrado se va a meter dentro del ventrículo y va a producir ¿cuál es el término? Un hemoventrículo, ¿no? Muy bien. En el caso del cerebelo y la protuberancia, en el caso del cerebro, sí, una hemorragia importante va a requerir cirugía, ¿no? Y en la protuberancia, generalmente si los sangrados son masivos, pues ya no hay mucho que hacer. Si los sangrados son pequeños, a veces intervienen, pero se tendría que diagnosticar o un cavernoma, unas malformaciones arteriovenosas. Es raro que exista una hemorragia de la protuberancia debido a una hipertensión arterial. Es raro, es raro. ¿Ya? Entonces, si es en la protuberancia, generalmente hay que despejar otro tipo de diagnósticos. Muy bien. Algunos criterios para este tipo de hemorragias. ¿En quiénes sospecharíamos de malformaciones arteriovenosas? En pacientes jóvenes, en niños con sangrados intracraneales sin antecedente de TEC. Si hay una alta sospecha de malformación o de tubo, ¿no es cierto? En el caso de las hemorragias hipertensivas, fíjense, el putamen, el tálamo, el cerebelo, ¿sí?, la protuberancia en una baja frecuencia, son raras. Lo otro, lo que les decía, ¿no? Un paciente
adulto que no tenga antecedentes de hipertensión arterial, pero que tenga sangrados recurrentes, es que hay que sospechar de una angiopatía amiloide. ¿Ya? Entonces, son hemorragias recurrentes en pacientes no hipertensos. Bien. Muy bien. Generalmente el tratamiento de estas hemorragias es conservador, ¿no? Con la microcirugía, como son profundos, como son hemorragias que se presentan en el tálamo, ¿no? En los núcleos basales, en la protuberancia, pues a veces entrar y hacer evacuación microquirúrgica lastima mucho el parénquima adyacente. Entonces, por mucho tiempo estas han sido consideradas como lesiones para manejo conservador, manejo de la hipertensión intracraneal, ¿no? Y evaluación del paciente. Y si ya el paciente comienza a deteriorarse, pues entrar, realizar una evacuación o realizar una craneotomía descompresiva, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, la introducción de la endoscopía, de la neuroendoscopía, ha hecho de que estas lesiones se puedan abordar mejor con endoscopía y a través de agujeros mínimos, ¿no? Entonces, hoy en día todavía no hay un protocolo establecido para el manejo de estas hemorragias con endoscopía, pero cada vez más los artículos, pues las revisiones, ¿no? Todos los artículos originales que se está entonces le decía que sí, ahora se puede, muchas lesiones se pueden abordar con endoscopía y sin mucho traumatismo del parénquima adyacente, ¿no? Aún así todavía es importante que nosotros conozcamos que el tratamiento primario pues se centra en reducir la presión intracraneal. Como hay una masa ocupante, pues hay que reducir la presión intracraneal con agentes osmoterápicos, con la elevación de la cabecera, con todo lo que hemos hablado con respecto al tratamiento de la presión intracraneal, ¿no es cierto? Muy bien, la cirugía es muy controvertida, como les decía, debido al daño parénquima adyacente. Sin embargo, existen implicaciones de cirugía, ¿no? Si por ejemplo uno ve que es un paciente joven, ve entre los 20 y los 40 años, que tiene un hematoma, está con Glasgow 13 y de pronto pues su Glasgow se deteriora, le hacen un nuevo control de tomografía y el hematoma está aumentando. Entonces en ese paciente sí hay que entrar, ¿no? Hay que entrar y operar, ¿no? Ese es un criterio, ¿no? Lo otro también si es que el hematoma es en el cerebelo, ¿ya? Y tiene más de 3 a 4 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque en sí el hematoma cerebroso no va a producir una muerte inmediata, pero sí va a producir una hidrocefalia por la compresión del cuarto ventrículo, ¿ya? Y del acueducto vecino. Entonces, en estos casos es mejor operar ese hematoma o en su defecto realizar una derivación ventricular externa mientras el hematoma se consolida. De preferencia nosotros entramos y desoperamos el hematoma, ¿no? Bien. Los hematomas obviamente no van a ser quirúrgicos si los pacientes están relativamente estables o si los hematomas son cerebrosos y son pequeños, ¿no? Ya, lo que hemos hablado. Ahora, hay muchas, como muchos de estos sangrados se producen en el tálamo o en el putamen, muchos de estos pues hacen irrupción ventricular, es decir, pasan del parénquima hacia los ventrículos y comienzan a ocluir los ventrículos y producen hidrocefalia. En esos casos, también sin necesidad de evacuar los hematomas, se le puede colocar un drenaje ventricular externo para reducir el riesgo de hidrocefalia, ¿no? Mientras el hematoma se limpia. Generalmente los hematomas se limpian en 5 o 7 días, ¿no? Entonces, ese tiempo puede estar, el drenaje externo puede permanecer a nivel del ventrículo y así se reduce el riesgo de mortalidad, ¿no? Muy bien, más o menos parece complicado, pero no es tanto. Es un algoritmo para analizar los déficits hemorrágicos. Estamos hablando de esta hemorragia intraparenquimatosa, sin embargo, los aneurismas que producen hemorragias paracardias, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de sangrado que lo vamos a revisar luego.
Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente tiene una hemorragia intraparenquimatosa, pues habrá que ver si es que es una hemorragia hipertensiva o si es que es una hemorragia espontánea, ¿no? ¿Cómo definimos esto? Con el antecedente del paciente, ¿no? Si el paciente tiene antecedente de hipertensión arterial, lo más probable es que sea pues, un evento hipertensivo, ¿cierto? La clínica que nos van a dar este tipo de lesiones son, pues, en general, si es que es a nivel del putamen o del tálamo, pues nos van a producir este tipo de problemas, ¿no? Déficit motores, ¿no? Contralaterales, nos puede producir esta desviación de la mirada hacia la lesión, una disminución del nivel de conciencia, obviamente. Lo mismo en el tálamo. Sin embargo, a veces, si es que la lesión es pequeña en el tálamo, nos puede dar un síndrome talámico, ¿ya? El síndrome talámico se caracteriza por presentar un dolor contralateral, un dolor del hemicuerpo contralateral, que es de difícil tratamiento y es bien intolerable para el paciente. No es un dolor somático, no es que se presente como un dolor en determinada parte del cuerpo, sino le duele todo el hemicuerpo contralateral, ¿no? Con preferencia depende de algunas zonas, dependiendo, ¿no? de la representación, pues, ¿no? de la representación o del esquema corporal que tiene el tálamo. Pero en general se presenta como un dolor crónico, bien agudo, bien de difícil tratamiento. Le llaman el dolor talámico. ¿Okay? Además de eso, obviamente, por el tálamo discurren todas las vías que van, pues, que van y vienen de la corteza, ¿no? Entonces, los pacientes van a tener igual hemiparesia contralateral. Si tenemos alteraciones en el cerebelo, ya vimos, ¿no? El cerebelo nos va a producir ataxias, nos va a producir dismetrías, ¿no? Alteraciones de la coordinación y alteraciones del equilibrio. Y lo que podría producir obviamente también es ¿no? Y lo que podría producir también es una oclusión del cuarto ventrículo e hidrocefalia, ¿no? Muy bien. Ahora, si tenemos una hemorragia lobar espontánea, pues obviamente hay que ver esto, ¿no? Si es que el paciente es un paciente mayor de edad, si es que es joven, ¿no? Si es que es joven, lo más probable será una malformación vascular. Si es que es anciano, pues una angiopatía amiloide, o también hay que determinar si es un glioma o algún aspecto tumoral, ¿no? Determinar las otras causas. Ahora, si existen factores de riesgo para estas hemorragias, como el uso de drogas, el uso de medicación, algunos antecedentes traumáticos, cosas así, pues hay que orientar el diagnóstico y ser mucho más cuidadosos para determinar qué tipo, ¿no? La razón final. Esto nos puede llevar inclusive a hacerles resonancias magnéticas a los pacientes y hacerles angiografías cerebrales, ¿no? Esta es una evacuación endoscópica, bueno, un esquema, ¿no? En realidad un esquema para ver cómo se realiza la evacuación endoscópica de un hematoma. Podemos revisar al final del video. Vamos a ver. This methodology will demonstrate how to remove an intracerebral hemorrhage using a minimally invasive endoscopic technique. The main advantage of this technique is that it prevents consistent evacuation while minimizing the chance of esophageal bleeding, because it allows y utiliza la misma torre de un endoscopio abdominal, solo que la punta y el catéter de ingreso es mucho más delgado. Intracerebral hemorrhage, as it provides an innovative method for achieving maximum clot evacuation with minimal rebleeding and complications. Before beginning the procedure, sterilely prepare the skin and drape the surgical area. Use preoperative volumetric imaging to draw a line along the axis of the hematoma to the outer surface of the skull.
so that the tip of the sheath will sit 1 to 2 centimeters from the distal end of the hematoma. Then adjust the patient into an appropriate anatomical position, depending on the location of the hematoma. To open the skull, make a 2 centimeter linear horizontal incision along the skin within a natural skin crease. And use a high-speed drill with a 5 millimeter cutting burr to make a 1 to 1.2 centimeter diameter craniectomy along the long axis of the hematoma. If the trajectory is not perfectly perpendicular to the skull, drill a cylinder in the bone along the planned trajectory to ensure optimal mobility of the sheath and endoscope within the craniectomy. Use bone wax, gel foam in thrombin, and bipolar cautery to achieve hemostasis. Then use ultrasound to visualize the underlying hematoma. After confirming the size and location of the injury, open the dura in a cruciate fashion and cauterize the dural leaves to within a millimeter of the bone edge. Using a number 11 blade, make a 1 centimeter incision in the pia mater and use bipolar cautery to cauterize the pial incision and underlying cortex. If a brain biopsy is to be obtained, use tumor forceps or the cup end of a Penfield 1 instrument to acquire the tissue. La verdad, esta es una incisión pequeña, ¿no? Phase 1 Es un evacuation, canal de use a trabajo. navigation stylet positioned within the introducer sheath to insert the sheath along the planned trajectory. Bueno, aquí generalmente utilizamos una If the clot jeringa. is particularly Una fibrous jeringa and resistant to encountered, make a slight adjustment to the sheath to reach the target point. Remove the introducer and navigation probe once the target point is reached, 1 to 2 centimeters from the distal end of the hematoma, and mark the position on the skin. Now, activate the preferred settings of the endoscope, including the white balance, brightness, filter, and light intensity, and attach the irrigation tubing from a 2-liter saline bag at shoulder height to the left working port. Set the irrigation flow rate to approximately 25%, and open the right port of the endoscope to allow egress of the irrigation fluid. Insert the endoscope into the sheath, and insert the wand inside the working channel of the endoscope. Holding the wand with the dominant hand, use the pointer finger to buffer the distance between the endoscope and the wand handle to maintain a constant awareness of the location of the tip of the device within the sheath. Set the suction strength of the aspiration system to 100%, and set the irrigation flow rate to low. Then aspirate any liquid hematoma that presents itself at the end of the sheath, while keeping the wand within the distal 1 centimeter of the sheath. If a solid clot is encountered that does not aspirate with suction alone, activate the bident within the wand to digest the clot. If a piece of clot is too large or fibrous for suction and adheres to the tip of the wand, withdraw the entire endoscope and wand together with the clot, taking care not to dislodge the clot from the wand. As a decrease the wand to Lo primero que han hecho es entrar con el endoscopio, ubicar la lesión explore for y luego ahora entran para evacuarla, ¿no? Para aspirarla. any remaining hematoma in a targeted fashion with low aspiration power, taking care not to damage the surrounding brain matter. If small bleeding vessels are challenging to visualize, hover immediately over the bleeding site with the sheath and pull the scope back from the tip to direct a consistent flow of irrigation toward the vessels. Esta aspiración también para que la cámara no se ocluya ni When se no more tape, bleeding is se observed, utiliza una irrigate the irrigación cavity until continua. hemostasis is achieved, Una irrigación continua sin using mucha the end of the presión. sheath to apply pressure if pure irrigation is not successful. Once hemostasis is achieved, aspirate any residual hematoma along the sides or in the crevices of the cavity, and confirm that the cavity is cleared of all visible hematomas and bleeding vessels. When all of the visible hematoma has been cleared, slowly withdraw the endoscope and sheath, with the endoscope at the tip of the sheath to allow examination of the tract walls upon exiting to monitor for additional bleeding.
use burr hole ultrasound to assess for residual hematoma or active bleeding. And perform an intraoperative Dyna CT scan as available to evaluate the degree of evacuation. The stereotactic intracerebral hemorrhage underwater blood aspiration, or SCUBA evacuation technique, has been described in 47 patients undergoing endoscopic intracerebral hemorrhage, or ICH, with a mean preoperative ICH volume of 42.6 cubic centimeters and a mean evacuation rate of 88.2%. Here, examples of preoperative and postoperative CT scans are shown, which the hematoma has been all but removed after the procedure. In this representative case study, 23 instances of active bleeding vessels were detected. In 12 of these patients, the bleeding emanated from more than one vessel. Bleeding was addressed using irrigation alone in 5 cases, and by electrocautery in 18 cases. Postoperative bleeding was isolated to only a single case, in which the routine head CT scan performed on postoperative day 1 demonstrated refilling the evacuation cavity with hemorrhage that appeared to originate from the superficial galeal vessel bleeding into the access tract. Entonces ese más o menos es el concepto de evacuación y por tanto fíjense que se hace una pequeña incisión, ¿no? Y a través de una pequeña incisión, inclusive ellos utilizan un neuronavegador, entonces llegan directamente a la lesión y se absorben, ¿no? Igual lo mismo hacemos aquí pero con un poco de anatomía porque no tenemos neuronavegador. Muy bien, entonces si los pacientes son jóvenes, o sea, en general, si el paciente tiene una hipertensión, bla, 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 lo que sea, usa de drogas o tiene sus tumores o lo que sea, el tratamiento va a ir enfocado al diagnóstico definitivo, ¿cierto? Entonces, dentro de los diagnósticos definitivos, uno de los más difíciles, ¿no? Uno de los retos que se presentan ahí son estas malformaciones arteriovenosas, que no son de un solo tipo, son de diferentes tipos, ¿no? Existen estas malformaciones plexiformes, ¿no? Que son las típicas malformaciones, ¿no? La unión de arterias y venas en un nido de capilares que no tienen paredes definidas y que produce sangrado. Pero también existen estos otros, ¿no? Como el angioma venoso, como el cavernoma, como las telangiectasias, como las fístulas durares. ¿Okay? Entonces, yo creo que con las imágenes vamos a ver un poco mejor. Esta es una clásica, una típica malformación arteriovenosa, ¿no es cierto? Aquí estas son las arterias de la arteria cerebral media que vienen por aquí y aquí forman un nido y este nido drena en el seno longitudinal superior, ¿no? Esta es una visión lateral, ¿cierto? Entonces, esto obviamente se puede abordar de diferentes formas, a través de un abordaje endovascular, se puede entrar por aquí, se cateteriza todo esto, se llega hasta aquí, ¿no? A través del cateterismo y aquí se inyecta una sustancia, ¿ya? Una sustancia de embolización. Entonces esta por lo menos tiene 3 ramas, ¿no? Aquí tiene una, aquí tiene otra, y aquí tiene otra. Entonces hay que entrar y cateterizar las 3 ramas para cerrar esta malformación. Lo otro, como esta malformación es más o menos superficial, está casi pegada al cráneo y puede estar ciertamente en el área motora, eso habría que determinar, ¿no? Esto puede entrar y hacerse de una resección quirúrgica, ¿no? Abrir y hacer una resección quirúrgica, se reseca todo esto, se va por los bordes y aquí al final se ligan las arterias. Muy bien. Esta es una malformación arteriovenosa plexiforme, bastante común y la que típicamente produce estos sangrados, ¿no? Ahora tenemos aquí, fíjense, bueno, esta es una lesión, aquí con una imagen un poco no tan clara, en una tomografía sin contraste, pero cuando se le hace una tomografía con contraste en su fase venosa, se ve esta imagen, ¿no? Como una imagen en medusa. Esta imagen en medusa, pues es un angioma venoso, ¿ya? En general, estos angiomas venosos no sangran, pero casi siempre estos angiomas venosos se acompañan de un tercer tipo de malformación que es el cavernoma, ¿no? Entonces el angioma venoso casi siempre se acompaña de un cavernoma. Ahora, el cavernoma
en general solo se ve, en la mayoría de los casos solo se ve en la resonancia magnética. El cavernoma no se ve en una tomografía. ¿Okay? Entonces, cuando uno le realiza una tomografía con contraste a un paciente que tiene una lesión determinada o una imagen sugestiva de algo y encuentra esta imagen, necesariamente tiene que hacerle una resonancia magnética para confirmar el cavernoma. ¿Okay? El cavernoma tiene esta imagen, algunos le llaman como imagen de palomita de maíz, que es más pequeña, y fíjense esta imagen media negra que está alrededor, ¿no es cierto? Es como una cápsula, pero esa es hemosiderina. ¿Por qué? Porque estos cavernomas rara vez producen sangrados masivos, pero sí producen frecuentemente pequeños sangraditos. Y la acumulación de la hemosiderina de esos pequeños sangraditos es esto. Forman como una especie de barrera alrededor del cavernoma. ¿Okay? Entonces, una imagen típica, si ven esto o algo similar, esto es un cavernoma. ¿Por qué no sería un tumor? Puede ser un tumor o no. ¿Qué opinan? Sí, un tumor de estas características, esto más o menos tiene 2-3 centímetros de diámetro, ¿no? Un tumor de estas características y en esta zona ya estaría produciendo un edema digitiforme. Este cavernoma no produce edema digitiforme. Sí produce un poco de edema perilesional, pero no produce ese típico edema digitiforme de los tumores. Muy bien. La telangiectasia capilar, fíjense, es algo mucho más pequeño que también se puede ver en la tomografía con contraste o en la resonancia magnética, pero en la fase arterial. Fíjense que es casi similar a un angioma venoso, pero el angioma venoso se presenta en la fase venosa. ¿Por qué les digo que esta fase venosa? Porque este es el seno recto. Bueno, ustedes no son radiólogos, pero más o menos deberían de reconocer. Este es el seno recto, ¿no? Y el seno recto se está pintando ya en su fase venosa tardía. Después de que las arterias ya se hayan pintado, pues la sangre está saliendo del cerebro, la sustancia de contraste está saliendo del cerebro y tenemos esta fase venosa, ¿no? Entonces ahí se puede ver. En cambio aquí, pues generalmente se ve, aunque esta no es una funcional, pero esta generalmente se ve como en una fase arterial, ¿no? Ya, y son más pequeñas que esas, que los cavernoma. Estas telangiectasias rara vez producen sangrados, pero si producen sangrados sí son masivos y son difíciles de tratar, ¿no? Porque son muy pequeñitos, Entonces, su ubicación las hace bien difíciles de tratar y el tamaño. Esta es una fístula dural, está en una tomografía y dice, doctor, pero parece una malformación plexiforme. Sí, ¿no? Porque tiene arteria, vena. Pero fíjense que a diferencia de la malformación plexiforme, esta no tiene un nido propiamente. Las fístulas, su mismo nombre lo dice, son fístulas, son comunicaciones directas entre la arteria y la vena, ¿no? Entonces no tienen un nido, no tienen un componente capilar que necesite ser tratado, sino son comunicaciones directas entre una arteria y una vena que se producen a veces por traumatismos. Un paciente se cae, se fracturó del cráneo y después de unos meses comienza a tener un shunt en la cabeza, comienza a escuchar como especie de latidos continuamente en la cabeza. Le haces una tomografía y ves una vena tortuosa, así gigantesca, parece una serpiente dentro de la cabecita. Y tú dices, wow, es una malformación gigante. Y en realidad no es una malformación, sino que es simplemente la vena tortuosa que deriva de la mayor presión del flujo arterial, ¿no? Normalmente las venas tienen un flujo lento, pero un flujo bajo, ¿no? Pero estas venas aparecen después de que la arteria atraviesa por capilares, ¿no? Los capilares arteriales se transforman en capilares venosos y luego forman las venas, ¿no es cierto?, del cerebro. Lo mismo pasa en el cerebro y en el resto del cuerpo. Pero cuando hay una comunicación directa entre la arteria y la vena, pues la presión de la arteria se va a manifestar en la vena y va a hacer que las paredes de la vena comiencen a engrosarse y la misma vena comience a tener mayor presión. Es como una manguera o como un globo inflado a presión. Entonces se va a ver así, ¿no? Es una vena dilatada, tortuosa. Esto debería de ser de repente de este tamañito, así nada más. Pero está así de dilatado. Y aquí tienes una arteria, ¿no? Esta es una arteria craneal, pero de la carótida externa. Está a nivel del cuero cabelludo o en la dura madre.
Ya, voy a estar en una de las dos. La dura madre se irriga, chicos, por la carótida externa, no se irriga por la carótida interna. Todo lo que es cerebro sí se irriga por la carótida interna. Dura madre, cráneo, gálea se irrigan por la carótida externa. Entonces, este es como un shunt, ¿no? Una fístula entre la carótida, entre la arteria de la carótida externa y la vena cerebral. Entonces, esto viene por aquí, aquí está la comunicación y aquí transfiere todo su poder esta arteria carótida externa, ¿no? El tratamiento puede ser quirúrgico, entras y simplemente ligas la zona de unión entre la arteria y la vena y se le pone un clip y ahí finaliza el procedimiento. Sin embargo, localizar eso es un poco difícil porque es una zona bastante pequeña, ¿no? Y a través del tratamiento endovascular, pues uno introduce igual, este es un catéter, un microcatéter que está yendo a través de la carótida externa y va a navegar todo esto y le va a poner aquí un agente embolizante, ¿no? Para tapar el flujo que hay hacia esta vena. ¿Ya? Entonces, ¿sí me entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro o no? Está muy difícil para ustedes, ¿no? Ya, muy bien. Si no, me preguntan, chicos. ¿Ya? A veces esto, ni siquiera en la residencia lo entendemos porque no nos explican bien. Entonces, a veces necesitas leer y releer para diferenciar una malformación plexiforme de una fístula dural. ¿Qué vasos decía que era el shunt? ¿Entre carótida externa? Entre carótida externa y las venas cerebrales, ¿no? Las venas cerebrales. Esto es una fístula dural, por eso se llama dural, porque es de la dura madre, fístula dural, la carótida externa. Hay otra fístula que se llama una fístula pial, no la hemos incluido aquí, una fístula pial que está en la pía madre. Y si está en la pía madre significa de que la arteria es una arteria cerebral. Entonces estas fístulas piales comunican las arterias de la carótida interna que van al cerebro con las venas directamente, sin capilares. Esa es una fístula pial. ¿Ya? Esta es una fístula dural. Puede aparecer tanto en el cerebro como en la médula espinal. Muy bien. El otro tipo de hemorragia subaracnoidea, recuerden, ¿no? Habíamos dicho que el accidente cerebrovascular se clasificaba en isquémico y en hemorrágico, ¿no es cierto? El isquémico 80%, el hemorrágico 20%. De esos 20%, de ese 20%, el 5% más o menos es hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Y la hemorragia subaracnoidea es típicamente aneurismática. Puede haber una hemorragia subaracnoidea de una malformación arteriovenosa, pero es una hemorragia más superficial, ¿ya? Más cortical. También puede haber una hemorragia subaracnoidea traumática en los pacientes con TEC, pero estas, a diferencia de estas hemorragias subaracnoideas aneurismáticas, son más corticales, más superficiales. La hemorragia subaracnoidea aneurismática es profunda, es a nivel de las cisternas basales, cisternas simbiantes, de compañía. Sí. ¿Ya? Entonces, es frecuente en el grupo de trabajo, en las personas que están laborando, ¿no? Activamente, entre los 20 y 50 años más o menos. Entre los 60 también se pueden encontrar aneurismas, pero usualmente estos ya no son rotos, son aneurismas que han crecido, son calcificados y que en lugar de comportarse como lesiones que puedan sangrar, se comportan como lesiones tumorales. Es decir, hacen compresión del parénquima y los pacientes vienen por síndromes compresivos. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, las mujeres lamentablemente son más propensas a tener estas hemorragias subaracnoideas. Hay un factor genético importante ahí. Ahí obviamente otros factores de riesgo incluyen pues, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo muy alto para hemorragias subaracnoideas y para todo lo que es lesión vascular en general, lesión miocárdica, lesión vascular intestinal, lesión vascular pulmonar, lesión vascular cerebral. Si es que no fumen, chicos. No fumen. Sí, doctor, la hemorragia subaracnoidea producida por un TEC, ¿podría ser considerado como un factor pronóstico de mortalidad? Por TEC. Sí, pero su comportamiento es diferente a esta hemorragia subaracnoidea espontánea, porque como les he dicho en el TEC, las hemorragias subaracnoideas generalmente son corticales,
¿Ya? Y en el TEC los factores pronóstico son más que todo los criterios de Marshall, digamos, ¿no? Los que tienen ustedes, criterios de Marshall, criterios tomográficos típicos, ¿no? Las contusiones, el tamaño de la lesión, el tamaño del hematoma, la desviación de la línea media, el colapso cisternal. Esos son los criterios de muerte y mortalidad en el TEC. Y ahí no se menciona como a la hemorragia subaracnoidea traumática como un factor de riesgo, porque es más cortical y su importancia es pequeña. En cambio, una hemorragia subaracnoidea espontánea es un cuadro totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay otros factores que ponen en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, una nueva ruptura del aneurisma, ¿no? Un resangrado. Puede haber un vasoespasmo de los vasos profundos. ¿Por qué? Porque como este sangrado se ha producido en las cisternas basales, los vasos medianos, tipo la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, se van a afectar, ¿no? Lo otro, como es un sangrado un poco más masivo, va a producir una hidrocefalia secundaria a largo plazo. Entonces, estas hemorragias subaracnoideas aneurismáticas tienen un pronóstico totalmente diferente a las hemorragias subaracnoideas traumáticas, que tienen poco impacto en el paciente con TEC. Poco impacto. Bien. Sí, el trauma es la más frecuente, obviamente. Y en las espontáneas igual, pues, ¿no? La mayoría se corresponde con neuronas cerebrales. Estos son los factores de riesgo para la ruptura. Se han hecho muchos estudios, especialmente en Finlandia se hizo innumerables estudios de aneurismas, porque Finlandia y Japón eran los países con el riesgo más alto de aneurismas rotos. Entonces, en algún momento se pensó de que era una cuestión genética o una cuestión étnica. Pero luego en Finlandia aplicaron esto de, ¿no?, las medidas de prevención y determinaron de que el país tenía una alta incidencia de aneurismas rotos, no tanto por la cuestión genética, sino porque la gente fumaba peor que China en quiebra. Entonces, el tabaquismo ha sido catalogado como el principal factor de riesgo, inclusive en estas poblaciones con alto riesgo de ruptura, ¿no? Entonces, ¿por qué se rompe un aneurisma? Por su tamaño. En la circulación anterior, aneurismas más de 7 milímetros deberían de operarse, ¿no? Deberían de tratarse, aneurismas no rotos. Si por ejemplo, no sé, pues alguno de vuestros familiares les hacen una tomografía o una resonancia y ven un aneurisma, si ese aneurisma tiene más de 7 milímetros, tiene que operarse, a pesar de que esté roto. ¿No? Y en la circulación posterior, en la basilar, el aneurisma tendría que ser más de 5 milímetros. Entonces, ese es el criterio internacional para tratar un aneurisma cerebral. Lo otro, los pacientes que tienen aneurismas múltiples, ¿no? Y estos aneurismas múltiples generalmente se presentan en los pacientes con colagenopatías, en pacientes con alteraciones de tejido conectivo, ¿no? Entonces, estos pacientes igual se tienen que operar porque su riesgo de sangrado es alto. La localización del aneurisma, la arteria comunicante anterior, comunicante posterior, la basilar, pues son los que tienen mayor riesgo de sangrado, se tienen que tratar. Los aneurismas sintomáticos, es decir, aquellos que presentan compresión, ¿no? La edad del paciente tiene que ver, imagínense un paciente de 30 a 40 años que tiene un aneurisma, obviamente le tienes que tratar, porque ese paciente tiene un riesgo, pues no sé, de 30 o 40 años más de sangrar en el futuro, ¿no? Si tienes ya un paciente con 70 o 80 años y le encuentras un aneurisma clasificado, no es necesario que lo trates, ¿no? Le puedes dar su aspirina de repente para que no haga fenómenos trombóticos, pero no es necesario. El tabaquismo, igual, el tabaquismo es un factor de riesgo tanto para la formación de aneurismas como para su ruptura, ¿no? Aunque son dos cosas diferentes. ¿Ya? La hipertensión arterial, ¿no? Y estas son algunas enfermedades asociadas, estas enfermedades del colágeno, ¿no?, que producen debilidad de la pared vascular, como esta poliquistosis renal, el Marfan, el Ehlers-Danlos, estas displasias neuromusculares, ¿no?, las coartaciones de aorta. Todas estas lesiones son de por sí factores de riesgo, inclusive para la formación de múltiples aneurismas.
hay ciertos tipos de aneurismas que tienen unas características especiales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aneurismas en general, hablamos de aquellos aneurismas saculares, es decir, que son como saquitos de los vasos, ¿ya? Pero hay otros tipos, como estos aneurismas fusiformes, que ya no son lesiones como saquitos, sino que son lesiones de toda la pared del vaso, ¿ya? Por un daño de toda la pared del vaso. Entonces, estas fusiformes, más que romperse, producen trombos pequeños o émbolos pequeños que van a producir zonas isquémicas del cerebro. Entonces, estas no se tratan tanto porque van a sangrar, sino se tratan más por el hecho de que van a producir isquemia cerebral. Entonces, ¿qué se les pone? Se les pone un stent. Se les cubre la pared interna, el endotelio, se les cubre con una malla de titanio para evitar que esos trombitos comiencen a salir y dispararse al cerebro. Son stents vasculares, ¿no? Y existen otro tipo de aneurismas, como los aneurismas micóticos. Se presentan en niños y se presentan en las partes más distales de las arterias, ¿no? Casi cerca a la superficie del cráneo. Y estas se dan por infecciones. Los aneurismas micóticos son aneurismas por infecciones, ¿no? Y como son aneurismas producidos por infecciones, se curan con antibióticos, ¿ya? Aneurismas micóticos. ¿Okay? ¿Sabes qué? Creo que nuestra siguiente clase tiene que ser o bien en la mañana o bien en la noche. Ustedes tienen una marea alcalina brutal, ¿eh? Todos se duermen, están cabeceando. No coman, pues, coman después de la clase. ¿Ya? La clínica, las manifestaciones clínicas, pues los pacientes generalmente refieren. ¿Cómo se presenta un paciente con hemorragia intraarterial? ¿Ustedes saben? ¿Cómo es? ¿Cómo? Sí, es una cefalea brutal, ¿no? Es una cefalea así muy intensa y que se asocia a veces a rigidez de músculo. Los pacientes vienen así, están en silla de ruedas, están bien, ¿no? O sea, graso 15 y todo, mueven todo. Y dicen, doctor, me está doliendo la cabeza. Y me está doliendo aquí atrás, en la nuca. Tú les tratas de robar el cuello y está rígido. Tienen rigidez nucal, ¿no? Por el meningismo que produce la sangre. ¿Ya? Algunos otros, cuando el sangrado es un poco más intenso, pues obviamente presentan náuseas, vómitos. Y si el sangrado es mucho mayor, van a tener pérdida de conciencia. ¿Ya? Es típico, ahora vamos a ver, algunas localizaciones nos dan algunos síndromes típicos, ¿no? Por ejemplo, un aneurisma de la comunicante posterior nos da midriasis, ¿no? Nos da afectación del tercer par craneal de ese mismo lado. ¿Ya? Muy bien. Tenemos esta clasificación de Hamhest, una clasificación clínica, pero que casi ya no se usa mucho. Hoy en día se utiliza esta clasificación de la Federación Mundial de Neurocirugía, que cataloga a los pacientes en función a su Glasgow y en función a su déficit motor, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, paciente que esté en Glasgow 15 sin déficit motor, pues 1, ¿no? Glasgow 13-14 sin déficit motor 2, Glasgow 13-14 con déficit motor 3, ya pacientes en coma, como sin déficit motor 4, y los pacientes, pacientes de 7 a 12 grado 4 y pacientes en coma, ¿no? O menos de 6 en estadio 5, ¿no? ¿Para qué son importantes esas clasificaciones? Como les comentaba a vuestros compañeros en la rotación de la mañana, estas clasificaciones clínicas pues nos dan pronósticos funcionales del paciente. Es decir, los pacientes que tengan una escala mayor, más alta, pues van a tener peor pronóstico a largo plazo en cuanto a morbimortalidad. ¿Okay? Muy bien. Dos cosas aquí. Bien, les viene el paciente con cefalea y rigidez nucal, ¿no? Con las características que les han descrito. Y ustedes dicen, este paciente probablemente es una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? ¿Qué le hacen? ¿Qué examen le hacen? La tomografía. Ya, le hacen una tomografía y piña, pues no sale. Sale tomografía negativa, no hay sangrado. ¿Le envían a su casa o qué hacen? Control. ¿Cómo?
Interconsulta de neurocirugía ya. Bueno, ya antes de eso, pues, a ver, piensa un poco. ¿No? ¿Para qué la punción lumbar? Entonces, ¿qué van a determinar con la punción lumbar? Meningitis. ¿No? Meningitis debería tener fiebre, ¿no? Pero meningismo, ¿no? Meningismo es la característica, ¿no?, clínica de la rigidez nucal, ¿no?, de la inflamación de las meninges. El meningismo puede venir de una meningitis o puede venir de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, claro, se le hace una punción lumbar, pero con el objetivo de encontrar, pues, restos de sangre, ¿no? Para uno, obviamente, al momento de pulsar, también puedes sacarle sangre, pero le pulsas mal, le coges una arteria y sale sangre. Entonces le tienes que hacer este test de los 4 frasquitos. Entonces le sacas líquido cefalorraquídeo, estás observando ahí, mientras sale el líquido cefalorraquídeo, pues colocas una gasita y ves que la gasa se va destiñendo de a pocos, ¿no? Al inicio era rojo rutilante, después era rosadito y luego ya blanco. Eso significa de que la punción ha sido traumática, ¿no?, y de que el líquido cefalorraquídeo es producto de una punción traumática. Sin embargo, si es que tú introduces y sale medio amarillo o medio rojizo y es continuo, ¿no?, y acumulas en los frasquitos y el aspecto no ha cambiado, eso es una hemorragia subaracnoidea. Eso lo envías al laboratorio y en el laboratorio el laboratorista te tiene que detectar crenocitos, ¿no? Entonces, cuando detecta crenocitos, tú dices, ah, ya, este paciente sí tiene hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero eso pasa en un bajo porcentaje de casos, ¿no? Generalmente la hemorragia subaracnoidea se ve en la tomografía, ¿ya? Y ahora, y si ya veo sangrado en la tomografía, ¿cómo diagnostico si esa hemorragia es de un aneurisma o no? ¿Qué examen le hago? Una angiografía, ¿no? Una angiografía, que es un método invasivo, pero se hace, es el método de elección todavía hasta ahora, pero en el hospital y en la práctica lo que hacemos es una angiotomografía. ¿Ya? Una angiotomografía es un examen también casi de la misma resolución que la angiografía, pero es no invasivo, simplemente se le inyecta contraste al paciente y se le hace una tomografía con la reconstrucción vascular, ¿no? Mientras que en la angiografía uno tiene que introducir un catéter y estar manipulando el catéter, inyectando contraste y sacando rayos X. Siguiente. Dime. Una consulta, había leído de que solamente la punción lumbar se hacía para corroborar si es que en los exámenes complementarios como la tomografía no se observaba, pero se sospechaba clínicamente. O solo, ¿para qué más se puede usar? Solo es para eso. ¿Qué estamos diciendo? Pero estamos diciendo lo mismo. O sea, lo que digo es de que la guía solo dice eso. ¿En qué casos se podría usar aparte? Pues? No entiendo. ¿No? O sea, si bien se dice que solo se debe usar cuando si hay una sospecha pero no hay pruebas, Ya. otra forma de usarlo, ¿en qué casos ¿Para hemorragia subaracnoidea o para otras patologías? No, generalmente usamos para eso, ¿no? O sea, rara vez a una paciente le hacemos una punción si es que en la tomografía por lo menos hay un vestigio de sangrado. Rara vez, ¿no? Ahora, si la paciente viene, no sé, pues con fiebre, malestar y su cuadro es de unos días más, entonces fuera de sospechar una hemorragia subaracnoidea, sospecharías una meningitis, un cuadro infeccioso, ¿no? Entonces para eso también le puedes hacer. Al otro le puedes hacer exámenes para determinar, ¿qué más sería? Bueno, si tiene algún papanicolau para ver si hay algunas células cancerígenas, si tienes un glioma, si sospechas de un glioma, algún germinoma, ¿no? Le puedes hacer también eso si sospechas de una tuberculosis para ver si hay consumo de glucosa, ¿no? En general para otras patologías, pero enfocadas a la hemorragia subaracnoidea, básicamente es para determinar si el paciente tiene o no, para confirmar si el paciente tiene o no el sangrado. Lo otro, dime. Sí, ya. Ya.
entramos en esa emergencia. Mañana lo prohíben. Yo le digo. No, no estamos en emergencia. No, ¿Sería la función lumbar o también sirve de forma descompresiva para...? no es descompresiva, no es descompresiva, es diagnóstico. Es diagnóstico. ¿No? Ahora, porque si el paciente tiene un poco de más sangrado, es más, se puede clavar, ¿no? Las punciones lumbares están contraindicadas en pacientes que tienen hipertensión intracraneal. Entonces ahí se saca lo suficiente como para hacer el diagnóstico. Porque se te puede ir el paciente, de verdad. No, le sacas mucho y se clava. Sí, sí, me sale que es, bueno, sospecho de una hemorragia esofaracnoidea. Ya no le sacas. Ya no le sacas. Ya no. O sea, sí, porque es típico, ¿no? Ahora les voy a enseñar, no sé si aquí está la clasificación de... Bueno, hay una clasificación de Hanniges, que es una clasificación tomográfica. ¿Ya? En esta clasificación hay 4 grados, en todos ellos se ve sangrado, menos en el grado 1. ¿Ya? Grado 0. Donde ahí hay una sospecha de sangrado por la clínica, pero sin evidencia de sangrado cisternal. Entonces, en esos casos es donde uno hace, le hace una punción lumbar. ¿Ya? Pero en los demás casos no. Y obviamente, el pata llega tarde y encima se va. Y obviamente hay que tener mucho cuidado, como les digo, de punzar a un paciente que tenga hipertensión intracraneal. Lo pueden clavar. Y ahí sí se meten en problemas. ¿No? Entonces, o hay que hacerlo con una técnica más suave, recostar al paciente, porque muchas de estas punciones lumbares se les hace con el paciente sentado, ¿no? Lo sientas en una silla de costadito y ahí le pulsas. En el hospital lo recostamos, ¿no? Justamente para evitar eso lo recostamos, le ponemos en 180 grados, la cabecita baja, cosa que su riesgo de hipertensión también, o su riesgo de enclavamiento baja, ¿no? Y cuando le pulsamos, le sacamos un líquido, le ponemos el dedito, ¿no? Y hacemos que la salida sea a baja presión. ¿Sí? Entonces, en los pacientes que están, en los pacientes con riesgo, mejor ustedes no le hacen, pues, ¿no? El neurólogo, neurocirujano y otro puede hacer, ¿no? Muy bien. Ya. La hemorragia subaracnoidea aneurismática es crítica. ¿Por qué? 3 de 4 mueren, de acuerdo a su historia natural, ¿no? Entonces, el 50% muere en su casa o yendo al hospital, y del 50% que sobrevive, el otro 50% termina con secuela o muere. Entonces, sí, eso es de acuerdo a su historia natural, ¿no? Cuando no se hace nada por esos pacientes, ¿no? Entonces, por eso es importante, ante la mínima sospecha de una hemorragia subaracnoidea aneurismática, pues hay que tratarla. O sea, esperar un poco, sí, hospitalizarla, ponerlas en UCI, observarlas, prepararlas para cirugía y cliparlas. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? O embolizarlas, ¿no? La mortalidad es alta. Lo otro, pacientes que a veces son mayorcitos y tienen lamentablemente un aneurisma roto, tienen peor pronóstico. Como van a ver, la hemorragia subaracnoidea aneurismática se comporta como una hemorragia, como una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, no solamente afecta al cerebro, sino afecta a otros órganos, como el corazón, por ejemplo, ¿no? Produce isquemia miocárdica, ¿no? Por el incremento agudo de las catecolaminas en el cuerpo, ¿no? O sea, produce una reacción, una respuesta de estrés tan grande que la adrenalina sube tanto que cierra los vasos miocárdicos y los pacientes hacen estrés miocárdico y hacen insuficiencia cardíaca. No dejan de dormir, ¿qué hacen? Terminaremos la clase mejor, vayan más a dormir. Está chino de tanto abrir y cerrar los ojos. Bueno, así es. Entonces, ¿dónde estábamos? Que tiene un comportamiento sistémico, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo el sistema simpático comienza a reaccionar ante un aneurisma cerebral. Es que es como una enfermedad muy inminente, es como una enfermedad mortal que te está atacando, pero así. O sea, se te ha presentado de una manera suave, pero el cuerpo sabe que te va a matar, ¿no? Entonces el cuerpo reacciona bruscamente a todo eso. Puede producir derrames pleurales, ¿no? Produce estas enfermedades cardíacas, puede producir alteraciones
endocrinológicas. ¿Por qué? Porque el tallo hipoficiario también comienza o los vasos del tallo hipoficiario comienzan a contraerse y hay una insuficiencia hipoficiaria, o sea, es dramático. Entonces, su mortalidad es alta, no solamente por el resangrado es importante, la isquemia es importante, pero además por las otras enfermedades concomitantes. ¿Ya? Y fuera de esto, el marcador más importante es el marcador inicial. Si un paciente viene en grado 15 o 14, tiene su aneurisma, ese va a salir. Pero si un paciente viene en grado 5, 6, está intubado, es mayorcito, el paciente va a salir, pero así, de repente un buen tiempo, un mes y medio, no es difícil. ¿Ya? Entonces estas son sus complicaciones: alteraciones hidroelectrolíticas, arritmias cardíacas, estas isquemias y necrosis, hipertensión arterial. En cuanto a las complicaciones neurológicas, hablábamos de la hidrocefalia. ¿Qué tipo de hidrocefalia produce la hemorragia cerebral? ¿Obstructiva o no obstructiva? Obstructiva. Veamos, ¿no? Ya, en la fase inicial, ¿cuál será más? ¿La obstructiva o la no obstructiva? Ya, en la fase inicial se da más la obstructiva. ¿Por qué? Porque hay un sangrado que se mete en el ventrículo y el ventrículo se tapa y produce hidrocefalia por eso. Ya, en una fase más tardía, después del mes de la hemorragia, más o menos del mes y medio, los pacientes ya han salido de alta, están clipados y dicen: gracias doctor, te traen fruta, café, así. Y luego al mes y medio vienen mal y se quejan: pero no, doctor, no las operado mal. Te vuelven en el de café. Entonces ahí tú le haces una tomografía y se ve que hay una hidrocefalia, ¿no? Entonces esas son hidrocefalias tardías, producidas más por una alteración en la absorción del líquido cefalorraquídeo. El sangrado ha sido tan intenso que ha comenzado a alterar la composición de las granulaciones aracnoideas, de las vellosidades aracnoideas, y por tanto estas comienzan a ser disfuncionales en la absorción del líquido cefalorraquídeo, y eso produce estas hidrocefalias tardías. El tratamiento para estas hidrocefalias tardías es colocar una válvula ventrículo-peritoneal, porque si le haces endoscopía y fenestración del piso del tercer ventrículo, pues el problema no está ahí, no es obstructivo, por lo tanto esos pacientes van a continuar con su hidrocefalia a pesar de hacerles complicaciones por endoscopía. Entonces, en ellos sí se les debe colocar una regulación ventrículo-peritoneal de presión baja, ¿no? En la fase inicial, en una hidrocefalia obstructiva por el hematoma, pues uno tiene diferentes opciones. Si el hematoma no es muy denso, se le puede colocar una derivación ventricular externa y evacuar, ¿no? A través de eso, ¿no? O también se le puede hacer una endoscopía y aspirar el coágulo, igual como estábamos viendo esos procedimientos neuroendoscópicos, ¿no? Esa es una de las complicaciones. La otra complicación y fundamental es este resangrado, ¿no? Porque fíjense, la mortalidad es alta, casi 80%, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Ya el paciente sangró y bien cubierta con su brazada, así ya no hay vuelta aquí, ya este ya es definitivo, ya no hay vuelta atrás. Entonces, hay que cambiar de horario, chicos, por favor. Bueno, este resangrado, les decía, ¿no? Si un paciente ha venido con sangrado, está en grado 15, sangró, el paciente estaba bien, y después a los 2 días nuevamente presenta otro sangrado y decae en su brazo. Escucha, ese paciente es como si tuviera 2 inflamaciones en el cerebro, ¿no? Ya el riesgo es alto. Hay que actuar de inmediato, inclusive entras a operar y el cerebro está bien edematizado, no se puede controlar, es difícil de acceder al aneurisma, entonces sus riesgos, la complejidad quirúrgica es alta y la complejidad de la enfermedad también es alta, ¿no? Por lo tanto, en muchos países se opta por tratar los aneurismas ni bien llegan, en las primeras 24 horas. Es un reto, es difícil, tiene sus complicaciones, pero parece que es lo que se debe hacer, ¿no? Claro que no todos los pacientes resangran, ¿no? O sea, también aquí en el hospital a veces no nos llegan los clips, a veces no los operamos y pasan ahí sus 5 días, 6 días y los pacientes están estables en los, ya se les opera luego, ¿no? Pero sí hemos tenido uno que otro caso que sí resangró y ya, caballero, tenemos el caso.
El vasoespasmo es otro problema, especialmente en aquellas enfermedades con sangrados altos. ¿Ya? Pacientes con sangrados altos pues tienen más riesgo de hacer vasoespasmo, y ese vasoespasmo va a producir isquemia, ¿no? Isquemia, reducción del flujo sanguíneo cerebral, infartos múltiples. ¿Ya? Este vasoespasmo pues tiene sus picos, ¿no? Fíjense, estamos en la primera a la segunda semana entre la primera y la segunda semana de post-tratamiento, ¿no? ¿Y qué se hace para evitar el vasoespasmo? Bueno, se opera al paciente, sí, pero además se les da nimodipino, que es el único agente que ha demostrado reducir la mortalidad del vasoespasmo. Nimodipino. Antes de utilizar esta terapia triple H, que consistía en darle más presión, volverlos anémicos y incrementarles la sangre, el agua en la sangre. Hoy en día, de estas tres variables de la triple H, eso se llamaba la terapia de la triple H, ¿no? Hoy en día, el único que ha quedado en vigencia es este de la hipertensión, es decir, aumentarle la presión arterial media más de 85, 90. Muy bien, estas son las medidas generales para el paciente con hemorragia subaracnoidea, reposo absoluto, sedación, se le puede dar, las medidas para manejo de hipertensión intracraneal, ¿no? La analgesia, la fenitoína, el nimodipino, ¿no? Darle buena ventilación. Si es que el paciente está con un brazo bajo, es mejor sedarlos y ponerlos en hibernación, ¿no? En ventilación mecánica, ya hasta operarlos. Y obviamente el tratamiento va a ser la embolización y la craneotomía con el clipaje, ¿no? La embolización, que consiste básicamente en colocar un catéter a través de la arteria femoral. Se coloca un catéter, se llega hasta las arterias cerebrales, ¿no? Y a través de ese catéter se introduce otro microcatéter, ¿no? Y a través de ese microcatéter se introduce una lámina de titanio, que es como una rosquita, para que se llame el coil. Entonces, con ese microcatéter uno va, entra a las arterias y entra al aneurisma, y dentro de la boca del aneurisma uno comienza a soltar esas láminas de titanio para tapar el aneurisma, ¿no? Eso se llama embolización, ¿ya? Y el otro tratamiento es el tratamiento quirúrgico. Se hace una craneotomía, a través de un abordaje microscópico, pues se entra, ¿no es cierto?, por debajo del cerebro, se ubica el polígono de Willis, se localiza el aneurisma y ahí se le pone un clip, ya, que es como un ganchito que cierra la boca del aneurisma. Ese es el tratamiento, esos son los tratamientos. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Cuando lleven el slide pueden ver, aquí hay algunos enlaces para que puedan ver tanto la terapia endovascular como el clipaje. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿hay alguna guía que puedo utilizar? Sí, la guía de la hemorragia subaracnoidea. Un libro de 249 páginas. No, sí, pues hay varias guías, ¿no? En PubMed entran y hay guías que se actualizan cada cierto tiempo, es más. Todo esto necesita actualizarse cada cierto tiempo, ¿no? Porque la investigación en medicina es importante y que introduce nuevos términos, ¿no? Pero sí hay protocolos y guías de manejo para hemorragia subaracnoidea. Doctor, dijo sobre los aneurismas micóticos que se da por infección. ¿Mayormente es cualquiera o siempre hay una preferible? Una infección como que... ¿Antibióticos? Ajá, dijo del aneurisma micótico. Sí, estreptococos. Esos son generalmente los que causan, ¿no? Sí, estreptococos. ¿Y en cualquier tipo de edad? O... Pediátricos. Generalmente estos aneurismas micóticos se presentan en los pacientes pediátricos. Sí, es raro que se presenten en adultos pediátricos. ¿Algo más, chicos? ¿La lista? Ahora sí, ¿cuántos son?